A pocos meses de su fundación, la Unión de Estudiantes Secundarios se había transformado en la agrupación mayoritaria con presencia en casi todos los colegios y liceos del país. Se vivían tiempos de intensas y masivas movilizaciones en las que los chicos de la UES participaron con todo su entusiasmo, ubicándose a la izquierda de aquel movimiento que ya exhibía nítidamente su división. Promovían acciones de apoyo al gobierno del tío Cámpora y lanzaban campañas convocando a concurrir al acto de recepción del viejo líder en Ezeiza. Juan Domingo Perón pudo finalmente volver definitivamente al país el 20 de junio de 1973, acompañado por su secretario privado, José López Rega, y el propio presidente Héctor Cámpora. Lo del 20 de junio del 73 en Ezeiza fue una experiencia muy linda por el hecho histórico de que compañeros, bueno, como en el caso mío, de 16 años y otros militantes de la UES, decidiéramos ir a recibir al general Perón en su regreso definitivo al país. Pero llegar a ver de que había corridas, de que gente que se tiraba al piso, fue algo muy doloroso y muy triste y muy duro para alguien que recién se iniciaba en la militancia. Hubo 13 muertos y 365 heridos. Entre los caídos estaba el estudiante secundario del Instituto Nacional Huergo y activo militante de la UES, Hugo Lambers, de tan solo 16 años. La masacre de Ezeiza fue utilizada por su principal responsable, la derecha peronista, para impulsar la renuncia del presidente Cámpora, que se concretó con el aval de Perón el 13 de julio de 1973. Tras una serie de maniobras, asumió la presidencia Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y yerno de López Rega. Comenzó una sistemática persecución hacia la izquierda en general y la del movimiento en particular, que incluyó la censura de programas televisivos, películas, libros, periódicos y publicaciones opositoras. Poco era esperable la renuncia para que Perón pudiera acceder a la presidencia, pero por el otro había mucho miedo, digamos, más que miedo, un resquemor, algo como que la derecha iba a empezar a ganar terreno. Ya no, aunque Lastiri, que era el yerno de López Rega, fuera el presidente interino, y ya se perfila la figura de López Rega muy fuertemente. Había una disputa interna entre la izquierda peronista y la derecha peronista cada vez más violenta, que la derecha peronista gobernaba prácticamente en todo el país, que la derecha peronista se manejaba con organizaciones parapoliciales o paramilitares que hostigaban a todos aquellos que eran miembros de la Juventud Peronista, de la UES, de la Juventud Universitaria Peronista, de la Juventud Trabajadora Peronista, en fin, de todas aquellas agrupaciones que adherían a la tendencia revolucionaria que tenía como centro de gravedad a Montoneros, digamos. Pero la mayoría de esos jóvenes no eran montoneros, eran jóvenes comunes y silvestres que adherían a un ideal, que pensaban que era posible construir un mundo mejor. A mí me parecía que la lucha armada era la única vía posible de hacer la revolución. Hacer la revolución, de construir un país con un sistema socialista, peronista primero y socialista, que no había otra manera. Teníamos impreso, digamos, en el cuerpo y en el alma que la única manera de poder dirimir diferencias políticas era a través de la violencia, porque se dio desde que nuestro país se conformó como país. El mundo se resolvía en esos términos en ese momento. Me parece además que no se puede ser ingenuo. Yo creo que en la historia de la humanidad la lucha armada ha asignado las luchas por la liberación. Entonces en esos términos lo aceptaba así. Era un eje de lucha del 70,
no que se inventó en la Argentina, fue una lucha en Latinoamérica y en el mundo. Es decir, estábamos en un marco internacional donde a los imperios se le peleaba con armas. En algún momento teníamos que este país defenderlo, no lo íbamos a entregar. Si era nuestra vida, y bueno, era nuestra vida. Pero salvaguardábamos las futuras generaciones. Y si era necesario defender nuestra Constitución con un arma, y bueno, sí. Hay dos ambientes, el político y el militar. En el político, vos podías ser un gran carismático, entonces convenía que tú seas el responsable del colegio, pero no ibas a ser responsable militar. El militar era otro tipo de cualidades que eran necesarias. Ahora, militarmente ya había unos grados en ese momento, dentro de lo que sería el ejército montonero. En La Rioja hubo muy pocos aspirantes de la UES. Yo no creo que sean más de 15, toda la provincia. La UES a mí no me dio una formación armada que me sirviera para mucho. De hecho, nunca tuve un arma mientras estaba en la UES. Eso era muy básico, digamos. Era como una mini colimba para poder zafar en una situación en la que pudiera existir algún enfrentamiento. Pero en general, mientras yo estuve en la UES de Avellaneda, por lo menos ahí en zona sur, que después me tocó armar la UES en Lanús, ni tuvimos armas, ni hubo momentos en los que nos dieran armas para repeler alguna agresión o cosa por el estilo. Durante el interinato de las TIRI, se incrementó notablemente la actividad de grupos paramilitares de derecha que confluyeron en la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, una organización paramilitar financiada por el gobierno a través del Ministerio de Bienestar Social, dirigida por López Rega y el comisario Villar, cobrándose numerosas víctimas entre la tendencia revolucionaria del peronismo y la izquierda en general. ¿Qué sucede, general Perón, luego de tantos años al centro de la Argentina a votar? Le estaba preguntando justamente sobre el acto. No, yo estoy tan trajinado que ya no siento nada. Finalmente, tras 18 años, el pueblo peronista puede votar a su líder en las elecciones del 23 de septiembre de 1973. El viejo general obtiene la cifra récord del 62% de los votos. Los jóvenes de la UES seguían con su alto nivel de entrega y solidaridad que no se limitaba a su ámbito escolar. Las chicas y chicos participaban permanentemente en acciones solidarias en los barrios, en las villas y en las fábricas en conflicto. Se produjeron operativos solidarios de la juventud peronista, como el Dorrego, en las zonas inundadas de la provincia de Buenos Aires. Allí podía verse trabajando juntos a la militancia revolucionaria peronista y a miembros del ejército. La UES pudo concretar a principios de 1974 su primer encuentro nacional, el Campamento Martín Miguel de Güemes, en la provincia de Salta. Nosotros ya durante todo el año 73 habíamos tenido distintas reuniones de intercambio entre los estudiantes de Santiago del Estero y los estudiantes de Tucumán. En diciembre del año 73 ya se comienza a hablar de la organización de un campamento y de un operativo que se iba a hacer en Salta. En la provincia de Salta, en esos momentos el gobernador era el doctor Miguel Yagone, y luego es secuestrado y asesinado por la AAA. El doctor Miguel Yagone nos posibilitó de que se hiciera un campamento nacional de la UES. Digo nacional porque vinieron compañeros de Buenos Aires, no solo de Salta, de Tucumán, de Santiago, de Santa Fe, de todo el país. Y las sedes fueron la ciudad de Salta, la parte de Castañares, Huachipa, Las Higueras, Cafayate. Son todos lugares donde se hizo tareas de reconstrucción. Ayudar en las villas miserias, digamos, colocar los cordones cunetas, poder ayudar al desagüe, porque se inundaban mucho las villas miserias, y todo lo que fueran las tareas de promoción social y de discutir políticamente con los compañeros de las villas. ¿Por qué Salta? Por varias cosas, porque en Salta
Nosotros teníamos la experiencia de un sector social conservador y concentrado muy fuerte, que siempre había sido claramente opositor a todo tipo de proceso social. Nosotros conocíamos que en ese sentido era necesario profundizar el proyecto político del gobernador Ragone, un proyecto político que era claramente popular, un proyecto que se encontraba fuertemente cuestionado por estos sectores conservadores. Conocíamos de que teníamos una historia de una Salta donde había incorporado el concepto social a la lucha de emancipación. Teníamos al mismo tiempo la necesidad de ratificar la identidad de la UES en un periodo que no había actividades académicas, no se estaba en clase, y hacerlo desde aquello que la fortaleciera. Y entonces ahí se empieza a delinear quiénes iban, porque viajaban 7 u 8 de Mar del Plata. Por supuesto que yo estaba totalmente consustanciado con ese idealismo romántico que tenía, y para mí era bárbaro poder viajar. Hablaron con mis padres, los más grandes en esa época tenían 16 años, 17 años. Le explicaron cómo era el viaje, qué es lo que se iba a hacer, y por supuesto que mi padre, como me apoyaba en la iniciativa de la participación, me dijo que sí. El viaje, salir de la capital, el viaje largo, viaje en tren, cruzando los paisajes, las salinas de Santiago del Estero. Me comí un tamal en una de las estaciones que paraba y te daban cosas para comer, me comí un tamal y reventé. Pero me sumió en un estado de paz, como estaba imposibilitado, que enamoré a una chica, a Periquita, una compañera que después desapareció, pero fue un amor de tren, un amor descompuesto. Cuando me curé, se desenamoró. A mí me tocó Huachipas, porque ahí fue todo el campamento de las mujeres. Nos levantábamos muy tempranito, a las 7 de la mañana ya estábamos en pie, y se organizaban los grupos para preparar la comida, para la limpieza, o sea, para la atención del campamento, y los grupos que salían a hacer el trabajo solidario. Entonces había casas de adobe con los techos de paja que había que cambiárselo, había que matarle donde estaba el bicho de la vinchuca. Si los canales, digamos, de la circulación del agua estaban, digamos, embarrados con posibilidad de que basura de todo tipo caigan en ellos, se los limpiamos. Recorrimos, digamos, la parte donde estaba el estudiante secundario, que es no solo la escuela, sino también su casa, hablamos con los padres. O sea, fue una obra muy grande, con un esfuerzo que ha costado mucho desde el punto de vista material, por el viaje, por el tiempo, por las horas que no se dormían, pero fue muy fácil desde el punto de vista de la voluntad que nosotros teníamos. Es como que solo se hacían maravillas. A nosotros nos tocó una tarea más de ayuda y reparación en algunas viviendas. Y después me acuerdo también que participamos de un censo con la gente de salud y con la gente de educación, y ese era como un primer censo que se hacía ahí en el pueblo de Huachipas, con todos los datos familiares, poniendo mucho el acento en los temas de salud y en los temas de educación. Y en general las noches eran muy lindas, porque las noches se hacían siempre peñas, ¿no? Siempre aparecía alguien con una guitarra, con un bombo, la gente del lugar, y jóvenes, o gente más grande, con las cajas, las mujeres también con las cajas, y se hacían las peñas. Casi todas las noches hacíamos peñas. La discusión política, que era lo más bueno, ¿no? Ahí donde se daban las diferentes contradicciones, porque bueno, veníamos de realidades distintas, ¿no? Córdoba, provincia de Buenos Aires, Corrientes, Tucumán, teníamos visiones, teníamos un denominador común, ¿no? La causa nacional y popular, eso, pero dentro de los pareceres particulares ahí aparecían algunas contradicciones. Teníamos una reunión después de comer para organizar las actividades. Me fui a dormir la siesta, me olvidé que tenía la reunión. La sanción fue que tenía que salir a recorrer el pueblo para buscar los diarios en las pocas casas que podían comprar el intendente, un médico y no sé quién más. Y cosas insólitas, por ejemplo, pintaron la campana por dentro y la campana después no sonaba en el colegio. Los chicos nos espiaban desde atrás de las puertas de algún lugar lejos, porque eran chicas de ciudad, chicas lindas, adolescentes, en un pueblo donde prácticamente no había chicas. Lo primero que hacíamos era levantarnos, ir al orden cerrado, donde se hacía un trabajo, si se quiere,
físico-militar, o sea, nos hacían aprender formaciones de antidisturbios, por así decirlo, bueno, todas técnicas así medias defensivas, que yo en ese momento, te digo sinceramente, ni tampoco lo entendí. O sea, mi viaje fue a trabajar por todo esto, pero bueno, estaba todo esto también que era parte de la formación en ese momento que tenía, el sentido político que tenía el viaje. Lo que hicimos en Salta fue entrenamiento con palos y era contra la derecha peronista. Así, curiosamente, definidos como dentro de lo que entonces temimos siempre en ataques de la derecha peronista. La despedida en Salta, la sensación de que habíamos cumplido con el objetivo y fue emotivo y un poco triste, ¿no? Porque siempre las separaciones son medio tristes. Me acuerdo mucho que nos pudimos saludar todos y despedirnos, ¿no? No me olvido nunca la cara de algunos compañeros, como Roña, como Claudio, como Fleitas. Fue un gran momento. Una de las mayores satisfacciones es que cuando yo vuelvo, un día mi mamá me cuenta de que había habido unas grandes inundaciones en Salta y que el intendente del pueblito del Carril agradecía a los estudiantes secundarios porque gracias al trabajo que habíamos hecho, el pueblo no se había inundado. De Salta me traje la idea de que podíamos organizar a todos los estudiantes secundarios para pensar en una mejor educación, para pensar en un mejor país, para revertir algunos programas educativos, para hacer una escuela abierta para todos los jóvenes de la Argentina. De Salta me traje la idea de que la mayoría de los estudiantes tienen una vocación natural por el cambio. La derechización del gobierno encontraba en el accionar de la guerrilla la excusa para avanzar en medidas represivas y lanzar su ofensiva final contra una militancia de base heterogénea en la que convivían activistas que compartían la idea de la lucha armada y quienes la discutían abiertamente. Las acciones armadas dejaban muy expuestos a los militantes de los frentes de masas, de los que el secundario era uno de los más vulnerables. En ese contexto, se emite la circular número 12 de la Dirección Nacional de Enseñanza Media, que permitía la reincorporación de los directivos y profesores reaccionarios que habían sido expulsados por los estudiantes durante las tomas de los colegios. La circular también limitaba el funcionamiento de los centros de estudiantes y cuerpos de delegados y habilitaba la intervención policial dentro de los colegios en casos de toma o asamblea. Ese era el clima que se vivía en el movimiento estudiantil secundario cuando Perón convocó para el 1 de mayo a la plaza para celebrar el Día del Trabajo y la Unidad Nacional. La organización, en manos de López Rega, prohibió a las facciones partidarias usar pancartas identificatorias. Esa prohibición no regía para las organizaciones sindicales. La UES, junto con la JUB, junto con el movimiento villero, junto con la Juventud Peronista, para viajar a Buenos Aires el 1 de mayo. Y nosotros salimos todos de Tucumán y vamos después levantando a los compañeros de Santiago del Estero, vamos en tren, después se nos suman también compañeros de Córdoba. Vamos todos muy contentos, muy felices. Me acuerdo que nosotros íbamos en tren y también había compañeros que iban en colectivo. Nos encontramos todos en Buenos Aires, en un punto de encuentro, y de ahí marchamos todos juntos, la columna del norte, la columna de nuestra regional 5. Mi recuerdo es la alegría, el llegar a la plaza, bueno, los cánticos, el estar esperando el mensaje de Perón. Ya instalados en Plaza de Mayo, un compañero de atrás, que no sé quién sería, me toca el hombro y me dice, que pasen la O, que pasen la O. Y yo miré para atrás y dije, ¿qué? Decí que pasen la O. Toqué el que estaba adelante, decí que pasen la O. ¿El qué? Vos decí que pasen la O. Y al rato veo pasar un trapito, un pedazo de papel negro que fue hacia atrás de donde yo estaba y vi que aquella bandera inmensa, aquella bandera argentina con los colores celeste, blanco y el sol al medio, se bajaba al piso. Y como compañeras ahí cosían
levantan la bandera y cuando levantan la bandera decía Montoneros. Bueno, ahí estalló la plaza porque fue una forma de romper con todo tipo de prohibición, ¿no? Y esperamos ahí la aparición del general, ¿no? De Perón, y tronaba la plaza. Entonces ahí uno se da cuenta después con el tiempo, esa era la Asamblea Popular con Perón. ¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas del gobierno popular. A López Rega, Isabel, Lastiri, y bueno, y todo el equipo ahí. Decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. Nosotros cuando nos fuimos, el 1 de mayo, a la plaza, fuimos a dialogar con el general, fuimos a dialogar con nuestro jefe. Él era nuestro jefe. No era ni Firmenich, ni Vaca Narvaja, ni la conducción de Montonero nuestro jefe. Nuestro jefe era el general Perón. Entonces, idealizábamos mucho los discursos y los diálogos que él tenía con el pueblo. Pero no hubo diálogo. Más allá de los errores que seguramente tuvimos y de los errores que seguramente cometió Montoneros. Pero yo no me puedo hacer cargo de los errores de Montonero porque yo estuve en la UES. Que esta primera reunión del Día del Trabajador sea para rendir homenaje a esas organizaciones y a esos dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica. Compañeros, que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. En realidad los punteros o los dirigentes se quedan parados y los que se dan vueltas son la gente en eso. Pero fue así automático. Digo, viajamos de Rosario hasta acá para que nos caigan a pedo, vámonos a la mierda. Cuando Perón nos echó de la plaza, esta tristeza, ¿no? Este dolor, así es, marchar por la Plaza de Mayo en medio de las bolsas de agua rota y los diarios, ¿no? Como un papel maché, toda la Avenida de Mayo como un papel maché que íbamos resbalando por la plaza y era ese caminar resbalando y ese dolor, esa tristeza, ¿no? Ese no terminar de entender lo que nos había pasado, pero también pensar que estábamos viviendo algo grave, ¿no? Ese es mi recuerdo. En realidad no podía entender cómo Perón, después de todo el esfuerzo que habíamos hecho nosotros para que él volviera, porque lo habíamos hecho nosotros al esfuerzo, se inclinara a estos gorilas y los tuviera ahí pavoneándose en ese balcón. O sea, era terrible para mí, era terrible. Fue terrible la decisión de los compañeros delante, bueno, retroceder y bueno, salimos todos. En realidad le quedó la plaza vacía, te digo, ¿eh? Yo digo, consuelo de tontos, mis consuelos de tontos, como siempre digo. Yo en general no tenía una sensación de que tenían muchos compañeros, que era de el viejo nos está traicionando. Porque más allá de no haber conocido a nivel histórico, como puedo conocer hoy, lo que fueron los gobiernos peronistas, yo era muy evista. No era muy Perón. Y cuando te impone a su mujer, que no era una mujer del pueblo,
que no era Evita. Y cuando te lo hace al lado a Cámpora, y cuando hace al lado un montón de gente que era la que iba a responder y la que iba a trabajar por el pueblo, y la gente que él pone en los cargos no era gente del campo popular, era gente de la derecha, yo creo que estaba definido. Después entendí que la historia enseña, digamos, y uno aprende que había errores muy fuertes de ambos lados, ¿no? Por un lado, esta confrontación con Perón, que era el líder real del pueblo argentino, digamos, confrontación, a mi juicio, innecesaria, extemporánea, y por otro lado, un Perón que aparecía como desagradecido, digamos, a las luchas juveniles, a ese lucha y vuelve, a tanto sacrificio puesto, y que me parecía que también él equivocó el momento, el modo y la forma de plantear las cosas, ¿no? Errores de ambos lados, ¿no? Errores que son trágicos después para la historia. La UES había crecido notablemente en cuanto a su presencia en la mayoría de los colegios del país y en el número de sus integrantes. El campamento Martín Miguel de Güemes exhibió la potencia de la agrupación y su capacidad de movilización a nivel nacional. Tras el durísimo discurso de Perón el 1 de mayo, la retirada de la plaza, el avance de la derecha a nivel general y en particular en el Ministerio de Educación, con medidas que limitaban seriamente el accionar político y gremial en las escuelas, se abrían nuevos desafíos para la militancia estudiantil secundaria.